Hola queridos niños, que Dios los bendiga, ¿cómo están? Mi nombre es Mónica Moore y para todos los que nos están escuchando es una bendición saludarles. El día de hoy tenemos una lección súper hermosa, tenemos la historia de las 10 plagas de Egipto y además bastante impactante. Así que yo te pido que no te muevas de tu lugar. Por favor, si todavía no te has suscrito a este canal, por favor suscríbete a nuestro canal de Iglesia Vida y comparte estos videos para que muchas otras personas puedan conocer a Jesucristo a través de lo que nosotros con tanto amor hacemos para Dios. Así que te pido que prepares tu corazoncito, invita a papá, mamá, a quien sea y por favor dale un like a este video si te gusta y espero que hoy recibas una gran bendición de Dios. Cierra tus ojitos ahí donde estás, ¿qué te parece? Y vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, y que en este momento prepares nuestros corazones para que podamos recibir esta lección y aplicarla a nuestra vida, Señor, para poder crecer y aprender a ser más fuertes en ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a todos los niños y jovencitos y personas grandes también que nos estén viendo en este video. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos niños, este versículo de la lección de las 10 plagas de Egipto dice así: digan a Dios cuán imponentes son tus obras, es tan grande tu poder que tus enemigos mismos se rinden ante ti. Salmos 66, 3. Esta es la gran historia de la liberación del pueblo de Israel, de donde vino mucho tiempo después, niños, nuestro precioso Jesús, nuestro Salvador, nuestro Mesías. Y esto se encuentra en la Biblia, en el libro de Éxodo, a lo largo de varios capítulos. Es una historia larga, pero está muy tremenda, así que por favor no te muevas de tu lugar. Y nos relata cómo vivían ellos y cómo Dios, por medio de Moisés, los liberó cuando ellos eran esclavos de Egipto. ¿Tú sabías eso? ¿Pero qué significa ser un esclavo? A lo mejor te preguntas. Bueno, un esclavo es una persona que pertenece a otra persona. Como que eso suena raro, ¿verdad? Pero sí, así como lo escuchas, eso existía mucho en la antigüedad y desgraciadamente, niños, todavía hay partes en el mundo donde existe eso. Los israelitas eran esclavos, niños, y eran muy infelices. Y no solo eso, ellos eran esclavos de alguien abusivo y egoísta, a quien no le importaba para nada la vida de los demás, solamente le importaban sus propios intereses y los de su país. ¿Recuerdan esa lección? Esa lección que tuvimos hace tiempo donde hablamos de Moisés, de cómo Dios salvó a Moisés cuando era un bebé solamente, que su mami lo puso en una canastita y lo mandó por el río y la hija del faraón se lo encontró y lo rescató y lo adoptó como si fuera suyo. Bueno, Dios había obrado en su favor y Dios le permitió educarse y crecer, niños, como si él fuera un egipcio más, para poder salvar a su pueblo de la esclavitud. Moisés creció en el palacio egipcio como un hijo del faraón, con todos los privilegios y lujos, y él era muy respetado por la gente. Y seguramente él debe haber sentido cariño también por esas personas que lo criaron. Yo me imagino que él sentía amor por muchos de ellos, pero él sabía bien que no pertenecía a ese pueblo. Él era del pueblo escogido de Dios, porque los egipcios eran un pueblo pagano y él adoraba al único Dios verdadero. Un día no pudo resistir que un egipcio vio que él golpeaba a uno de los esclavos hebreos de su propia gente y lo defendió, pero se le pasó la mano, niños, y lo mató, así que huyó al desierto. Estando en el desierto, Moisés fue llamado por Dios de una manera increíble y de una forma maravillosa que él no pudo negar que era la presencia de Dios, y Dios lo llamó para liberar a su pueblo. Él sentía que no podía con esa tarea. Le dijo a Dios: pero Señor, tú sabes que yo soy tartamudo.
él le ponía excusas, así como muchas veces nosotros también lo hacemos, ¿verdad? Pero al final entendió que no dependía de su capacidad, sino de su obediencia para con Dios y que Dios iba a actuar por medio de él. Así que después de que Dios le habló, Moisés volvió a su casa y compartió con su suegro lo que Dios le había pedido hacer y le dijo que le diera la bendición para irse de regreso a Egipto. «Ve en paz», le dijo su suegro Jetro. Así Moisés dejó Madián, acompañado de su esposa, sus hijos y también con su hermano Aarón. Dios les dijo: «Tú, Moisés, dirás todo lo que yo te mande y Aarón hablará a Faraón para que deje a mi pueblo ir. Faraón tendrá duro el corazón, pero los egipcios verán grandes juicios de Dios y serán testigos de mi poder». Eso le dijo Dios. Moisés tenía ya 80 años, niños, y su hermano Aarón tenía 83. O sea, ya eran bastante grandes, pero en ese tiempo la gente vivía mucho más que ahora. Entonces ellos fueron con Faraón y le dijeron: «Venimos en nombre del Dios de Israel, quien te ordena hoy, deja a mi pueblo ir». Faraón le dijo: «¿Y por qué yo tendría que hacer eso? Están alborotando a mis esclavos. Ustedes me están desafiando». Y entonces dio órdenes para que todos los israelitas, a quienes se les proveía todo lo que necesitaban para su trabajo y les daban la paja y para que hicieran los ladrillos, no se les diera nada más. Ahora ellos mismos tenían que buscar todo lo que necesitaban. Y además, el pueblo estaba muy cansado, niños, imagínense, estaba desesperado. Era demasiado pesado vivir así. Era mucho. ¿Cómo podemos nosotros mismos conseguir la paja para hacer los ladrillos?, decían ellos. Y muchos lloraban también. Y si no hacían la misma cantidad de ladrillos, como antes, al que no lo hiciera, lo castigaban, niños, y eran azotados, golpeados. Entonces Moisés estaba indignado y le dijo a Dios: «Mira tu pueblo, Señor, ellos están siendo muy maltratados». «Habla otra vez a Faraón», le dijo Dios, «y diles: deja salir a mi pueblo». Por segunda vez ellos fueron a hablar con él, pero recibieron la misma respuesta. Entonces Moisés recordó que Dios le había dicho: «Si el Faraón les pide que le muestren un milagro, le dirás a Aarón que tome su vara y lo arroje al suelo». Aarón lo hizo así. Y la vara, ¿qué creen? Se convirtió en serpiente, niños. ¡Wow! ¡Qué feo!, ¿verdad? Y el faraón entonces dio la orden a sus hechiceros, porque ellos eran paganos. Ellos hacían hechicería y brujerías. Y entonces los hechiceros, las varas de ellos se convirtieron en serpientes también. Pero ¿qué creen que pasó? Que la vara de Aarón, la serpiente, se devoró a las otras serpientes. Entonces, una muestra de que Satanás, niños, puede imitar muy bien lo mismo que Dios hace cuando Dios se lo permite. Él también puede hacer milagros, imitar las cosas de Dios, pero siempre el poder de Dios, niños, va a ser mucho mayor y Él puede acabar con las obras de Satanás. Entonces, la primer plaga que vemos es el agua convertida en sangre. A pesar de esto, el faraón siguió terco y le dijo Dios a Moisés: «Ve a la orilla del río Nilo, y cuando el faraón baje al río, pídele otra vez que deje salir a mi pueblo Israel de Egipto, y si no quiere, golpearás la superficie del río y del agua con la vara». Y entonces, una vez más, Moisés y Aarón hablaron e hicieron así como Dios les había dicho, porque Faraón no los quiso escuchar. Y cuando golpearon la superficie del agua, ¿qué creen que pasó? El agua se convirtió en sangre, niños. Todos los peces murieron. Todos los peces estaban flotando en la sangre que había ahí y apestaba esa agua horriblemente. Y luego el faraón era tan orgulloso que le pidió a sus hechiceros hacer lo mismo y ellos hicieron lo mismo. Pero ¿saben qué? No podían quitar lo que estaba sucediendo. Entonces el faraón hacía como que nada pasaba. Era duro de corazón.
Pero pasaron 7 días más y se quitó todo eso. Y una vez más, Moisés y Aarón, enviados por Dios nuevamente, le advirtieron a Faraón que los dejara ir. Y le dijeron que serían infestados de ranas. Guácala, ¿verdad? Y esta vez golpearon la vara sobre el río Nilo, y de pronto en todo Egipto aparecieron miles, pero millones de ranas, niños. Por todas partes había ranas, en las lagunas, en los pozos. Entraron en las casas de las personas, se metían en los platos, en los cubiertos. Guácala, en las camas, niños, había ranas. ¿Tú te imaginas qué espanto? Digo, las ranas no son feas, hay ranas muy bonitas, pero ¿te imaginas estar lleno de ranas por todos lados? Bueno, eso fue lo que les pasó. Entonces ni siquiera los hechiceros podían acabar con ellas. Así que Faraón llamó a Moisés y le dijo: «Ora a tu Dios que quite esta plaga y dejaré salir al pueblo». Entonces todas las ranas se murieron y solo quedaron en el río las que eran normal que estuvieran en el río. La gente recogía las ranas muertas y las amontonaba en todas partes y todo apestaba espantoso la tierra. Y cuando el faraón vio que la plaga se había ido, se puso terco de nuevo y no le hizo caso a Moisés. Entonces Dios mandó otra plaga y el Señor le dijo a Moisés: «Di a Aarón que extienda su vara y golpee el polvo de la tierra». Aarón golpeó de nuevo con su vara y millones de mosquitos de todas las especies y insectos de todas las especies estaban por todas partes y picaban a la gente y a los animales, los atacaban tremendamente. Y hasta chinches yo me imagino que posiblemente había también. Entonces los mismos hechiceros trataron de hacer lo mismo, pero no pudieron. Y le dijeron a Faraón que esto era la mano de Dios. Así le dijeron, pero nuevamente Faraón, terco y necio, rompió su promesa de dejar ir al pueblo. Después de esto, el Señor le dijo a Moisés: «Ve al faraón por la mañana cuando baje al río de nuevo y dile: el Dios de Israel me envió a decirte: deja ir libre a mi pueblo para que me adore. Si no lo haces, voy a mandar nubes de moscas por todas partes para ustedes. Pero además voy a tratar de manera diferente a tu pueblo de mi pueblo». Eso le dijo de parte de Dios. «Donde vive mi gente no habrá ni una sola mosca, y de esta manera te podrás dar cuenta de que yo soy el Señor». Nubes llenas de moscas, niños, invadieron la casa de Faraón y todo Egipto. La tierra se echaba a perder. Si alguna vez te ha pasado una mosca que está zzzz, qué terriblemente molesta es. Ahora imagínate millones de moscas alrededor. Eso era algo terrible, niños. El faraón estaba desesperado y le dijo a Moisés y a Aarón: «Vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios en algún lugar de Egipto». Pero Moisés le dijo: no podemos hacerlo aquí en Egipto. Tenemos que entrar en el desierto, lejos de Egipto, y ahí podremos ofrecer sacrificios a nuestro Dios como Él nos lo pide. Entonces el faraón dijo que los dejaría libres y que oraran a Dios por él. Moisés dijo: «En cuanto me retire de tu presencia, oraré a Dios que esas moscas se vayan. Pero no vuelvas a traicionarnos. Por favor, no se te ocurra y echarte para atrás». Entonces Moisés oró y Dios quitó las moscas y no quedó ni una sola mosca, niños. Dios siempre cumple su palabra, ¿verdad que sí? Él es todo un caballero. Pero el faraón no lo era y siguió de terco y de nuevo no cumplió su promesa. Entonces, ¿qué creen que pasó? Dios mandó otra plaga más. La plaga en el ganado. Dios volvió a enviar a Moisés y le dijo al faraón que si él seguía de terco morirían los caballos, los asnos, los camellos, las vacas y las ovejas. Eso era algo muy grave, niños. Era el sustento de toda la nación. Y le dijo: «Dios hará distinción entre los ganados de Israel y los de Egipto. Así que para que no muera ningún animal de nosotros, tú lo verás.
Y Dios puso un plazo también y le dijo, tú tienes hasta mañana para dejarnos ir libres. Al día siguiente, como no lo hizo, todo el ganado egipcio murió. El faraón mandó a ver el ganado de Israel para asegurarse si era verdad lo que le había dicho Moisés, y resultó que ningún animal había muerto, niños. Pero aún así siguió con su necedad, terquedad, y no dejó ir libre al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué creen que pasó? Sí, otra plaga más. No entendía este faraón, era tremendo, niños. ¿Alguna vez han conocido a alguien así? Es algo muy triste, ¿verdad? Luego Dios mandó que frente al faraón aventaran cenizas al aire. Y la ceniza se hizo polvo, niños, que se extendió por todas partes y al instante todos quedaron llenos de llagas en el cuerpo. Todos tenían llagas dolorosas por todas partes y los magos no podían hacer nada porque hasta ellos mismos estaban llenos de llagas. Pero Faraón siguió con su terquedad. ¡Qué tremendo! La plaga de granizo vino después, niños. Entonces, cuando el Señor le dijo a Moisés, levántate mañana temprano y ve y dile al faraón, el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me adore, porque esta vez voy a enviar todas mis plagas contra ti, contra tus funcionarios y contra toda tu gente, para que sepas que no hay otro Dios como yo en toda la tierra. Yo podría haberte, le dijo Moisés de parte de Dios, yo podría haberte castigado con una sola plaga y tú ya habrías desaparecido de la faz de la tierra, ya no existirías. Pero te he dejado vivir para que veas mi poder y para que toda la tierra sepa de mi poder. ¡Wow! Niños, a veces Dios así hace también. Manda cosas a nuestra vida para que nosotros reaccionemos y para que seamos obedientes a su voz y para que la gente que no le conoce se arrepienta, pero muchos siguen de tercos sin escuchar la voz de Dios. Entonces le dijo, a pesar de eso, tú sigues oponiéndote a mi pueblo y no los dejas ir. Pues bien, mañana a esta hora haré que caiga una fuerte granizada como nunca ha habido en la tierra de Egipto y jamás la volverá a ver. Así que pon en lugar seguro tu ganado y todo lo que tienes afuera en el campo, porque ese granizo, al caer, va a matar a todos los hombres y animales que encuentre sin protección, que estén al aire libre y que no estén bajo techo. Algunos, sí, hicieron caso porque ya habían visto todo lo que había pasado y pusieron a sus esclavos y animales bajo techo, pero hubo otros que no lo tomaron en serio. Y entonces, por orden de Dios, Moisés levantó su brazo al cielo y Dios envió truenos, niños, y rayos y granizo terrible, tremendo, enorme granizo que caía sobre todo lo que estaba afuera, sobre hombres y animales y las plantas del campo, y desgajó además todos los árboles que había sobre la tierra de Egipto. Imaginen cómo se vería eso. ¿Han visto las escenas de un huracán, de un tornado cuando pasa? Pues algo así sería esto. Estaba todo destrozado, niños. Pero en Gosén, donde estaban los israelitas, no cayó ni un solo granizo. Entonces el faraón dijo, reconozco que he pecado. ¡Wow! Por fin lo dijo. Reconozco que he pecado, la culpa es mía y de mi pueblo, y no de Dios. Es demasiado y ya no voy a detenerlos. Pidan ustedes a Dios por nosotros, y yo los dejaré ir. Entonces Moisés le contestó, en cuanto me vaya, levantaré mis manos en oración a Dios, y hasta ese momento dejará de haber granizo y no habrá más truenos, para que tú sepas que la tierra le pertenece a él. Ah, pero sé bien que tú y tus funcionarios no van a escuchar la voz de Dios. Entonces Moisés oró como dijo, y él sí cumplió su palabra y dejó de granizar y de llover y de tronar, niños. Pero ¿qué creen? En cuanto paró, Faraón volvió con su terquedad, y no solo él ahora, sino también sus funcionarios, y no los dejaron ir.
Pero aquí no se acaba todo, niños. Si tú quieres saber cómo fueron libres al final, todavía pasó algo más, algo terrible, niños. No te pierdas el siguiente estudio porque vamos a hablar de qué fue lo que sucedió y cómo por fin Dios quebrantó a Faraón y el pueblo de Israel pudo salir de Egipto. Es lo más terrible que le pudo haber sucedido, pero al final salieron libres para adorar a Dios y fueron libres de la esclavitud. Pero no te pierdas la próxima lección, así que por favor, búscanos en el próximo video y para terminar vamos a tener esta reflexión. Así como el faraón, niños, impedía al pueblo de Israel salir y adorar a Dios y los tenía esclavizados, nosotros en nuestra vida también tenemos muchas veces un faraón que nos impide ser libres y adorar a Dios con todo nuestro corazón. Por nosotros mismos, niños, nunca podríamos ser liberados. Pero Jesucristo intercede por nosotros, Él dio su vida por nosotros y Él nos puede sacar del Egipto del pecado que nos tiene esclavizados, que nos oprime, para darnos verdadera libertad en Él. Dios hacía una marcada diferencia, si se acuerdan, entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel. Y Él lo sigue haciendo todavía con nosotros, niños, hasta el día de hoy. Dios siempre va a protegernos a nosotros como sus hijos. Nosotros gozamos de la protección de Dios cuando le amamos a Él. Muchas veces Dios usa situaciones difíciles para demostrar su gran poder y su fidelidad en nuestra vida. ¿Cómo puedes aplicar esto a tu vida? Esto ya por último. Así como Moisés, nosotros debemos estar siempre, niños, dispuestos para hacer lo que Dios nos pide hacer, para ser obedientes, porque Dios sabe que con su poder nosotros somos capaces de mostrarle al mundo quién es Dios. Dios quiere usar tu vida, así como usa a veces mi vida y la de todas las personas que servimos a Jesús. Dios quiere usar tu vida también para hacer libres del pecado a muchos que están esclavos. Tu corazón puede ser duro o blando. Un corazón blando es un corazón que escucha la voz de Dios, un corazón obediente a Dios y puede ser de mucha bendición para todos. Pero un corazón duro y terco como el del faraón debe ser quebrantado, niños. Y a veces van a tener que pasar cosas terribles, muy duras, para que ese tipo de corazón se humille delante de Dios. Desgraciadamente, así como Faraón, algunos nunca llegan a hacerlo. Pero nosotros, tú y yo, debemos hablarle a todos de Jesús, cumplir la obra de Dios que nos mandó a hacer en este mundo para rescatar a otros con el poder de su evangelio. Ahora yo te pregunto, ¿qué tipo de corazón tienes tú? ¿Eres de corazón terco y duro como el de Faraón? ¿O tienes un corazón blando y sensible y obediente a la voz de Dios como Moisés? Bueno, con este versículo, queridos niños, terminaremos. El Faraón entonces mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: reconozco que he pecado, la culpa es mía y de mi pueblo, y no del Señor. Éxodo 9:27. Vamos a orar, niños. Cierra tus ojitos. Querido Dios, gracias, Señor, por esta lección tan tremenda que acabamos de escuchar. Ayúdanos, Padre Celestial, para siempre ser humildes delante de ti, para no tener un corazón duro como el de Faraón, Señor, que aún reconociendo tu poder y aún reconociendo su pecado, no se arrepintió. Esto es algo terrible, Señor. Yo te pido por toda la gente que esté escuchando este video, que si hay alguien que tenga un corazón duro, sea ablandado por el poder de Dios y pueda entregar su vida a Jesucristo. Y también te pido por todos los niños y la gente que escucha, Señor, que podamos tener un corazón sensible y blando para obedecer tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, queridos niños, los quiero muchísimo, ustedes ya lo saben. Les mando 1000 besos y abrazos y por favor no se pierdan el próximo video. Bye.
les dijo no, cuando las plagas desde el cielo Dios lanzó. Se equivocó, no acertó, y a su pueblo Dios al fin le liberó. El faraón les dijo no, cuando las plagas desde el cielo Dios lanzó. Se equivocó, no acertó, y a su pueblo Dios al fin le liberó. No compitas contra Dios, Él te vencerá, porque su fuerza es muy grande, más que un gran elefante. Así que escucha y obedece a su voz. El faraón les dijo no, cuando las plagas desde el cielo Dios lanzó. Se equivocó, no acertó, y a su pueblo Dios al fin le liberó. El faraón les dijo no, cuando las plagas desde el cielo Dios lanzó. Se equivocó, no acertó, y a su pueblo Dios al fin le liberó. No compitas contra Dios, Él te vencerá, porque su fuerza es muy grande, más que un gran elefante. Así que escucha y obedece a su voz, porque su fuerza es muy grande, más que un gran elefante. Así que escucha y obedece a su voz. Hola niños, Dios les bendiga. Espero que estén muy bien el día de hoy. Miren la manualidad que vamos a estar haciendo. Vamos a dibujar bastante y les voy a decir lo primero que vamos a hacer. Lo primero que vamos a necesitar: un lápiz, colores, una hoja y una regla. Lo que estaré marcando van a ser 7 de largo. Entonces empiezo a marcar 7 de largo, hago las líneas y ya se empieza a formar las dos líneas que hice. 6,5 de alto. Nos van a alcanzar a 12 cuadros, que estaremos utilizando solo 11 cuadros con el versículo. Entonces marcamos 6,5 de alto y unimos los puntos. Y así es como quedó. Vamos a dibujar las 10 plagas. Les voy a estar diciendo que fue la primera. La primera, la conversión de agua en sangre. Ahí dibujé un 1 con un vaso de agua que se había convertido en sangre. La número 2, la invasión de ranas. El número 2, llenito de ranas por todos lados. El número 3, hice el número 3 como si fuera un piojo y rascándose la cabeza. La número 4, moscas. Entonces dibujé el número 4 y moscas por todos lados. La número 5, la peste del ganado, donde murió todo el ganado. Entonces ustedes pueden dibujar más animales, solo yo dibujé la vaca. El número 6, úlceras o sarpullido, una enfermedad. Entonces dibujé el número 6, enfermo. La séptima plaga, lluvia de fuego y granizo. El número 7, cubriéndose con un paraguas, así. La número 8, langostas y saltamontes. Dibujé el número 8 con muchos saltamontes por todos lados. La número 9, tinieblas, donde se oscureció todo el lugar. La última plaga, muerte de los primogénitos de Egipto. El número 1 y el 0, tristes y llorando, ¿verdad? Por la muerte de sus hijos. Sí, las plagas de Egipto fueron terribles, pero ninguna plaga tocó al pueblo de Israel. Dios protegió al pueblo de Israel todo el tiempo. Y así como nos protege a nosotros sus hijos, por eso debemos de amarle y obedecer a Dios. Entonces así quedaron las 10 plagas de Egipto.
El versículo del mes: apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Salmo 34:14. Adiós y que Dios les bendiga. Salmos 34:14. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Salmos 34:14.